hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Jesús es mi amigo que allá en el Calvario murió en mi lugar. También es mi Padre y me ha preparado en el cielo algún lugar. Su amor infinito no tiene fronteras y puedo afirmar: soy su hijo por la eternidad, la eternidad. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de crisis en este mundo actual. Hablamos de gente, hablamos de cosas sin valor eterno. Por eso quiero decirte que lo más hermoso es hablar de Jesús. Ese tema no tiene final, sin final. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey.
Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Virtual. Vamos a seguir aprendiendo del Evangelio de Mateo. Quiero pedirte antes de que comience la predicación, el sermón de hoy, me acompañes en una oración para poner esto en manos de Dios. Bendito Padre y Señor del cielo, te damos muchísimas gracias por esta gran bendición que nos das de escuchar tu palabra y de poderla seguir. Por favor, llena nuestros corazones de tus pensamientos, de tus convicciones, de tu forma de actuar, Padre, y que nosotros exista una fuente de vida eterna para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos que estén a nuestro alrededor, para nuestras familias. Por favor, bendice cada escritura que se va a hablar el día de hoy, Señor, y que tú seas alabado y bendecido por sobre todas las cosas. Quédate en control de todo este momento, que tu Espíritu Santo sobreabunde en mi carencia y en mi necesidad como ser humano. A través de Jesús te oro y te pido esto. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 21, versículo 33. Es Jesús el que está hablando. Dice la Escritura: ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que produzca el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará a pedazos y la piedra aplastará a quien les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. Bien, por principio de cuentas, vemos aquí a un Jesús que seguía predicando la palabra, seguía enseñando a las personas, pero definitivamente también nos damos cuenta que sus adversarios, estos hombres que querían el mal para Jesús, lo seguían a todas partes y trataban de tenderle trampas, lo confrontaban, buscaban que de alguna manera Jesús con sus propias palabras también se autoincriminara. Y vemos cómo aquí un Jesús les dice algunas palabras que podrían parecer fuertes, pero que a final de cuentas eran una realidad para ellos, para sus vidas. Y Jesús comienza contando esta historia de un hombre que tenía un viñedo. Este hombre, el dueño de ese viñedo, representa a Dios Padre, ¿de acuerdo? Y los arrendatarios, aquellas personas que les rentó esa propiedad, son los sacerdotes o los maestros de la ley, los que en aquel entonces
dirigían al pueblo de Dios espiritualmente hablando. Entonces la confrontación también que les hace Jesús, la acusación que les hace directamente a ellos, les provocó un enojo muy grande. Dice la Escritura, al principio ellos, me doy cuenta que ni siquiera percibían que esa escritura, esa parábola, se trataba de ellos mismos. Hasta después, al final, se dieron cuenta. Este propietario obviamente tenía siervos. Y estos siervos, a los que señala la Escritura Jesús, que mandó ese patrón a su viñedo a cobrar la renta, se refiere a los antiguos profetas, esos hombres de Dios. Regularmente cuando en la Biblia hace referencia, también nos damos cuenta en otros capítulos del Antiguo Testamento, cuando Dios quería hacer referencia a su pueblo Israel, a su pueblo elegido, se refería a él como un campo, como un viñedo. Y miren, para confirmar esto, vamos a la Escritura, a Salmos, capítulo 80, versículo 8, para darnos una idea más precisa de cómo es que Dios también, al referirse a su pueblo, lo refería como un campo, como un viñedo. Miren, Salmo capítulo 80, versículo 8. Miren lo que dice la Escritura. Nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Aquí vemos un ejemplo. Hay algunas otras escrituras que hacen referencia a esto. Entonces, a final de cuentas, a los fariseos, este tipo de palabras, cuando Jesús hablaba del viñedo, del dueño del viñedo, de arrendatarios, para ellos era algo que tenían muy común en su vocabulario de todos los días. Por eso es que las palabras de Jesús fueron tan agudas con estos hombres. Por eso es que pudieron entender que el mensaje se trataba de ellos. Entonces imagínense, dice aquí que ese patrón, ese dueño manda a sus siervos a cobrar la renta y dice que los maltratan, incluso a uno lo mataron. Entonces nos damos cuenta que también el patrón vuelve a mandar a otras personas, ese dueño, y vuelve a ocurrir lo mismo. Es decir, los maltratan y vuelven a matar a alguno o a alguno de sus siervos, algunos. Pero ¿qué ocurre? Este dueño del viñedo piensa, es que si mando a mi hijo, ellos comprenderán entonces que lo que estoy haciendo, que el mensaje que les estoy queriendo dar, que quiero los resultados, que quiero cobrar lo que a mí me corresponde, pues mandando a mi hijo, entonces van a ver que va en serio el asunto. Pero fíjense el corazón tan malvado de estos hombres que dice la Escritura, que al verlo dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y entonces ahora sí nos quedaremos con todo. Dice la Escritura que lo sacaron a rastras de ese lugar y lo mataron. Entonces, aquí viene algo muy importante, porque Jesús les pregunta, ¿qué hará el dueño de ese viñedo con esos agricultores malvados, con esos agricultores perversos? Ellos mismos responden, ese hombre, ¿verdad? Dice que les dará una muerte horrible y rentará su parcela, su viñedo a otras personas. Lo que Jesús les estaba queriendo decir es que a ellos se les había otorgado esa gran autoridad, esa gran responsabilidad, pero también ese gran privilegio de que fueran los líderes de esa gran nación, espiritualmente hablando, y de que en algún momento ellos tendrían que rendir fruto, tendrían que rendir cuentas del trabajo que se les había encomendado, pero no lo hicieron de la manera adecuada. Incluso las profecías dicen, ¿verdad?, que Jesús tendría que morir, y quienes lo matarían, pues desgraciadamente serán las autoridades de esa época, ¿no? Entonces imagínense qué increíble esto que Jesús estaba revelando, que le iba a pasar a él, pero que también le pasaría a ellos. Jesús estaba profetizando lo que le pasaría a todas estas personas. Y también hizo referencia a lo que ocurrió con todos sus antiguos profetas. Vemos cómo en el Antiguo Testamento asesinaban a los profetas, a los hombres de Dios, cuando se dirigían al pueblo y lo llamaban a arrepentirse, a cambiar su actitud. Lo que hacían era matar a esos hombres
Y Jesús estaba haciendo referencia de que esos hombres habían sido los profetas. Entonces, para los maestros de la ley y los fariseos, esto era muy bien sabido. Ellos sabían que el pueblo había matado a los profetas de Dios con anterioridad. Pero aquí hay algo que es muy probable que causara un impacto muy profundo en ellos y les haya causado muchísimo enojo, porque Jesús les pregunta, ¿nunca leyeron las Escrituras? Jesús les está citando una escritura del Antiguo Testamento que decía ciertamente, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. ¡Wow! Ellos, sin lugar a dudas, habían leído esa escritura. Y se supone que ellos deberían haber estado atentos para poder presenciar al Hijo de Dios cuando Él viniera. Se supone que ellos, con la espiritualidad que tenían, hubieran visto todas las señales del Hijo de Dios y hubieran reconocido que Dios mismo estaba en la tierra y que a Jesús deberían haber servido, deberían de haber obedecido sus mandatos, su predicación, sus buenas noticias, pero no, lo rechazaron. Entonces para ellos era como un insulto que Jesús les dijera, ¿qué acaso ustedes no leen las Escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué podría parecer como un insulto? Porque se supone que ellos eran los expertos en la ley. Se supone que ellos debieron de haber leído no solamente una vez, sino infinidad de ocasiones el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, para entonces sí poder enseñar al pueblo. Y esto es muy probable que los haya llenado de ira. Pero a final de cuentas, cuando Jesús dice, esto es obra del Señor y es maravilloso verlo, Jesús estaba reconociendo, todo esto ha ocurrido, que hayan matado a todos sus antiguos profetas, y todo esto va a ocurrir, que van a matar al Hijo, al heredero, que lo van a matar, pero va a ocurrir porque Dios mismo así lo ha dispuesto. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto de salvación para todos nosotros. Y Jesús decía, y es maravilloso, es decir, Jesús estaba convencido, estaba encantado, estaba pleno de saber que a pesar de que Él formaría parte de esa historia dolorosa, de sufrimiento, de dolor fuerte, continuo, a pesar de todo, Él estaba contento de saber que era un plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre los planes de Dios son planes buenos y planes perfectos. A veces tú y yo no nos damos cuenta que Dios tiene planes y a veces transcurrimos por ese camino, pasamos por ahí y es doloroso y es complicado. Pero si viéramos la vida como la vio Jesús, estaríamos satisfechos y contentos de pensar, esto que estoy pasando muy probablemente es por obra de Dios, porque Él quiere que yo crezca en tales o cuales circunstancias de mi vida, que madure, pero a final de cuentas va a haber una gran bendición. Jesús entendía, a pesar de todo esto, al final del camino habrá una gran bendición. Y por eso decía, es maravilloso verlo. ¿Qué ocurre? También en el versículo 44 dice, cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes le caiga encima. Prácticamente Jesús les estaba advirtiendo que vendría un juicio sobre todos aquellos que tuvieran ese choque, esa confrontación con Jesús. No solamente a esos hombres de aquel entonces, sino también esto nos corresponde entender a ti y a mí. Porque al referirse Jesús a esa piedra principal de la que Él hablaba, va a haber algunos que se tropiecen o que les caiga encima, se refiere al juicio de Dios. Y definitivamente quedaremos hechos pedazos ante el juicio y ante el poder de Dios. La verdad es que no es fácil poder hablar de estas cosas. El hombre, el ser humano, no le gusta hablar en muchas ocasiones de estos temas, pero Jesús definitivamente se refería a eso, ¿no? Estos hombres merecían el juicio, como nosotros también en algún momento estaremos en el juicio de Dios y será importante que lo consideremos. Eso es fundamental que lo podamos entender. Jesús estaba advirtiendo a las personas. La pregunta es, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos a Jesús hablar, ¿cuál es nuestra actitud? Jesús, en su momento,
fue aquel encomendado por su padre, por el dueño del viñedo, a pedir cuentas a esos agricultores. Y estos agricultores tenían que rendir cuentas. ¿Cómo? Dando fruto, mostrando su fruto a su debido tiempo. También así Jesús vendrá algún día a nuestras vidas y nos preguntará cuál es el fruto, cuál fue tu cosecha, cuál es el resultado de tu cosecha. Y nosotros, así como esos agricultores malvados, tendremos que dar respuesta de nuestras vidas. ¿No te parece que es importante que el día de hoy reflexionemos acerca de esto? A su debido momento, todos seremos llamados a cuentas de los frutos que hemos dado en nuestras vidas. Y eso es importante que lo podamos valorar. Fíjate, estos hombres respondieron con ira. Dice aquí la Escritura que buscaban apresarlo, ¿no? Que buscaban hacerle daño. Cuando se enteraron de que Jesús nos llamaba a cuentas, ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando la palabra de Dios, la Biblia, nos llama a hacer cambios en nuestras vidas? ¿Reaccionamos con ira? ¿Reaccionamos con desinterés hacia la palabra de Dios? Es importante que podamos entonces reflexionar acerca de esto. Miren, ahora vamos al capítulo 22, por favor, de Mateo. Por favor, dice, aquí Jesús les da otra parábola. Pero me encanta esta parábola porque esta parábola, ciertamente, en lo que acabamos de leer, va dirigida más específicamente a los líderes religiosos. Pero esta parábola es muy importante porque Jesús abre el abanico de personas a las que va dirigido este mensaje. Y eso es muy importante. Miren, capítulo 22, versículo 1. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados y pocos los elegidos. Bien, vamos a analizar este fragmento de la Escritura. Una vez más Jesús fue muy agudo y fue muy directo con las personas que lo estaban escuchando. ¿Sabes por qué? Porque precisamente en ese lugar, como te había dicho, estaban estos hombres, estos líderes, estos sacerdotes que fueron confrontados por Jesús porque no dieron los frutos de esa viña que se les había encargado. Y Jesús les hizo ese reproche a ellos porque también además lo rechazaron. Entonces es muy probable que, imagínate, ahí había tantas personas que quizás alguno hubiese dicho, bien Jesús, qué bueno que le diste a esos líderes religiosos, ¿verdad? Para que aprendan y se arrepientan. Pero ¿qué crees? Jesús, en esta escritura que acabamos de leer, amplía el panorama, amplía el número de personas a quien iba dirigido. Ya no solamente se dirigió a esos líderes religiosos, ahora
se dirigió a todas las personas sin excepción y les advertía, tengan cuidado con rechazar al Hijo de Dios. Y aquí lo vemos. Me parece muy interesante que con otras parábolas, dice al comenzar el versículo 1, dice, les contó otras parábolas. Es decir, Jesús quería que quedara bien grabado y que todos supieran que no podían rechazar al Hijo de Dios sin que hubiese consecuencias. Dijo que había un rey que invitó a sus siervos, a sus gobernados, a las bodas de su hijo. ¿Te imaginas la fiesta, el banquete que puede dar un rey? Ha de ser algo muy especial. Platillos suculentos, muchas cosas increíbles, bebida, ¿no? Cosas hermosas que se pueden apreciar en un palacio. ¿Cuántas cosas podría ofrecer este rey a sus súbditos? Entonces, lo interesante es que dice que mandó a sus siervos a darles la invitación y se negaron a asistir. Después, una vez más, señala Jesús que mandó a otros siervos y que se negaron a asistir, pero además a sus siervos de ese rey los agarraron, a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Y que además uno se fue a su granja, otro a su negocio, etcétera, etcétera. Es decir, estos hombres que recibieron la invitación estaban bien ocupados, ¿verdad? Tan ocupados que no pudieron asistir a la invitación atenta de un rey, de su rey. Y esto no fue grato para el rey. ¿Qué es lo que ocurre? Este rey, al ver esa respuesta de estas personas, dice, ¿saben qué? Estas personas no son dignos de tal honor. Aquí Jesús estaba refiriendo directamente a todas las personas que conformaban el pueblo de Israel, los judíos en ese momento. Dios los había rescatado de Egipto, los había amado y los había hecho su pueblo. Pero ahora cuando se trataba de celebrar la venida de su Hijo Jesús, en vez de alegrarse con Dios mismo, rechazaron a su Hijo, pero también rechazaron la invitación del rey. No quisieron reconocer a Jesús. Y esto al rey no le agradó y terminó diciendo, todos ellos, mi pueblo, a los que yo elegí de entre tantas naciones, ahora no son dignos de tal honor porque lo han despreciado. ¿Sabes? Muchas personas despreciaron al Hijo de Dios, rechazaron a Jesús. Pero me llama la atención que después dice, ahora salgan a las esquinas e inviten a todos los que se encuentren. Te quiero hacer una pregunta. Cuando tú sales a la ciudad de Guadalajara y ves que en las esquinas hay personas, te vas a dar cuenta que hay mucha necesidad, muchas carencias y hay mucho sufrimiento. En unas esquinas puedes ver a niños sin padres, limpiando parabrisas, sucios, con hambre, pidiéndote para un taco. Puedes ver hombres sentados, mujeres en una esquina con sus llagas abiertas, infectadas, supurándoles. Puedes ver hombres tullidos, mancos. Puedes ver prostitutas también. Eso es lo que te encuentras en las esquinas. Gente que muchas veces es despreciada. Gente que muchas veces no es escuchada. Gente que muchas veces no es tomada en cuenta por nadie. Entonces, lo que Jesús está diciendo, si mi pueblo no quiso, no es digno de tal honor, vayan a los paganos, a aquellos que son de otras naciones y que no tienen nada que ver conmigo, pero gracias a mí, a lo que yo he hecho, ellos van a tener la oportunidad de acercarse al rey y pertenecer a ese reino. Se refería a ti y a mí, que no somos judíos, que no somos israelitas, pero que ahora, gracias a la cruz de Jesús, a lo que Él hizo, tenemos la oportunidad de accesar al reino de Dios, de estar enfrente de ese Rey Todopoderoso y de disfrutar de esa gran fiesta, de ese gran banquete. Apocalipsis dice que la iglesia será la novia de Cristo y Cristo obviamente será el novio.
y serán las bodas del Cordero. Lo que señala en esta escritura, esa gran fiesta a la que invitó el rey a esas personas. Pero ¿sabes qué? Así como los judíos lo rechazaron, hoy muchas personas siguen rechazando a Jesús. ¿Tú crees que es justo que un pordiosero, un mendigo que está en la esquina, una prostituta, que habían sido tomados en cuenta, que fueron vistos con compasión, con misericordia, crees que es justo que alguno de ellos le diga al rey, no, porque no tengo tiempo? No, porque tengo muchas cosas que hacer. No, porque soy muy joven. Eso es para los ancianos. ¿Sabes qué? Si eso le provocó indignación al rey, que lo rechazaran su propio pueblo, ¿qué sentirá Dios cuando sea rechazado por un pordiosero? Podemos herir el corazón de Dios de muchas formas, porque lo que Él quiere hacer por la humanidad es puro amor. Darnos su amor, darnos su gracia, darnos su perdón. Mira, en el versículo 11 dice que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. En aquel entonces se acostumbraba que llegaran vestidos con la ropa que les diera el mismo rey, quien los invitaba. En este caso el rey, ¿verdad? Quien invitaba a la fiesta, incluso les confeccionaba el traje a su medida. Y necesitaban llegar con ese traje. Entonces hubo alguien que trató de colarse a la fiesta. Pero ¿sabes qué? Dios se da cuenta inmediatamente de algo que está impuro y de algo que está puro. En la presencia de Dios, en el reino de Dios, no podrá entrar nadie, ninguna persona que no se haya preparado con anticipación. Y de inmediato lo vio y fue sobre él. Esta vez no mandó a sus siervos a preguntarle por qué no se había preparado. No, él mismo se dio cuenta y él fue y le dijo, ¿por qué no vienes vestido adecuadamente? Es decir, ¿por qué no te preparaste con tiempo, con anticipación? Y de inmediato fue echado afuera, donde dice la escritura, habrá llanto y rechinar de dientes. Todo lo que quede fuera el día del juicio, todo lo que quede fuera de esa fiesta, quedará en la oscuridad y en el llanto y rechinar de dientes. Versículo 14 dice, pues muchos son los llamados y pocos los elegidos. El día de hoy Dios te está haciendo un llamado. Pero la verdad, de ti y de mí depende aceptar la invitación del rey o rechazarlo como lo hicieron los sacerdotes, los fariseos, las personas de su pueblo, ¿verdad? Y no dejar pasar este tiempo como un tiempo más, sino verlo como el día de la salvación, como el día que necesitamos hacer algo diferente en nuestras vidas. Quiero terminar pidiéndote que pasemos al mensaje de la Santa Cena. Para nosotros los cristianos es muy importante. En el versículo 19 dice, entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús mismo profetizó su muerte. Jesús mismo dijo que sería agarrado, que sería violentado, que sería arrastrado fuera de la ciudad y que sería asesinado. ¿Sabes? El mensaje de la cruz, yo pienso más que el hecho o el anhelo de estar en un lugar tan increíble como las bodas del Cordero, que es algo especial, creo que lo que más nos debería mover en nuestro corazón es lo que hizo Jesús por nuestros pecados, ¿no crees? Fuera de la fiesta y fuera de ese lugar increíble, ¿no crees que deberíamos responder al amor de Jesús? ¿Que eso sería suficiente? El saber lo que Jesús sufrió en ese lugar, en ese Calvario, para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Acompáñenme a orar por el pan y el jugo de uva que representan precisamente ese sacrificio de Jesús. Padre, gracias por esta oportunidad. No queremos rechazar la invitación de nuestro Señor Jesús a volvernos a ti, a ser personas diferentes, a poderte alabar, a poder estar contigo, Señor, en la eternidad.
Bendice este pan y este jugo de uva, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a ser personas diferentes y a responder a tu sacrificio con gratitud. A través de mi Señor Jesús te quiero orar y pedir esto. Amén. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, por favor, ahora me acompañan al mensaje de nuestra ofrenda del día de hoy. Está en el capítulo 22, precisamente despuesito de todos los versículos que hemos leído. Versículo 15, capítulo 22, versículo 15. Dice la escritura: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Muy bien. En esta escritura vemos una vez más cómo los fariseos odiaban tanto a Jesús que estuvieron dispuestos a unirse. Incluso la escritura dice a unirse a los partidarios de Herodes. ¿Quién era Herodes? Era el gobernador de todo aquel lugar, que a su vez servía al César, al emperador romano, la más alta autoridad de aquel entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Tenían tantas diferencias porque los fariseos supuestamente adoraban al único, al Dios verdadero. Y estos, los herodianos, incluso llegaban a idolatrar a Herodes. Es decir, eran idólatras. Cosas muy diferentes, formas muy diferentes de adorar. En este caso, la de los fariseos y los herodianos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Van y le tienden una trampa. Si se fijan, había dos tipos de autoridades tendiéndole una trampa a Jesús. Autoridades del mundo y autoridades religiosas. Y le preguntan, primero le hacen algún tipo de halago, vemos en la escritura, maestro, sabemos que tú eres justo y todo esto, ¿no? Creían que Jesús era un simple hombre como muchas veces lo somos los seres humanos, que nos gustan los halagos, que nos digan cosas lindas, que somos increíbles y todo esto, ¿verdad? Pero es una trampa en muchas ocasiones. Y lo que Jesús hace es darse cuenta de cuál era la trampa. Si Jesús decía, no le paguen impuesto al César, definitivamente lo iban a apresar y además iban a tener de qué acusarlo. Pero si él decía, en este caso, sí paguen el impuesto al César, es muy probable que los judíos no vieran bien eso, porque precisamente los judíos estaban siendo sometidos por el imperio. Ellos tenían que pagarle impuestos, tributo al César. Ellos hubieran podido evitar eso muchos siglos antes, si no hubieran traicionado a su Dios, al Dios de la Biblia. Pero mucho tiempo antes, su corazón ya se había extraviado. Ya no le daban a Dios lo que le correspondía. Y ya en ese momento estaban en esta situación tan complicada. Entonces Jesús les dice, hipócritas, a ver, en la moneda, ¿qué imagen trae? Y le dicen, la del César. Y les responde, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros los cristianos tenemos una doble ciudadanía. Servimos aquí en este mundo mientras nos vamos con el Padre al cielo. Pero mientras estamos aquí necesitamos obedecer las leyes. Y Jesús les dijo, obedezcan la ley. Denle al emperador lo que es del emperador. Pero, mucho más importante, que no se les olvide darle lo justo a Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿sí le damos lo justo a Dios? ¿Sabes? A las autoridades del mundo podemos pensar,
es que no se lo merecen, son muy corruptos, esto y aquello, y ver un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Tú podrías pensar lo mismo de Dios? ¿Que Dios es injusto? ¿Que Dios es corrupto? ¿Que Dios no hace las cosas bien? Claro que no. Si Dios nos pide que le demos al gobierno los impuestos que nos han pedido que demos, ¿tú crees que para Jesús no es importante que a Dios le demos lo que es de Él? Por supuesto. Acompáñenme en una oración por la ofrenda. Gracias, Padre, por la ofrenda, por lo que podamos darte. Bendícela, Señor mío, llévala a quien de verdad lo necesite por medio de benevolencia, y también ayúdanos a subsidiar todas las necesidades que haya en el reino, en tu iglesia, Señor. Bendito seas, gracias, y es a través de Jesús que te oro y pido esto. Amén. Hasta pronto. Estoy subiendo, Señor, ya voy llegando, Jesús. Estoy subiendo, Señor, mi nombre voy a escuchar, mi nombre voy a escuchar. Estoy subiendo, Señor.